Así es que veamos esto de la consagración. Acompáñeme a Levítico capítulo 20, por favor. Y vamos a leer unos cuantos versículos. Bueno, en Levítico solo vamos a leer un versículo para que aprendamos lo que Dios quiere que nosotros seamos. ¿De acuerdo? Y dice en Levítico capítulo 7, capítulo 20, versículo 7. Dice: santifíquense pues y sean santos, porque yo Jehová soy su Dios. Recordemos siempre que la razón por la cual debemos de ser santos es porque nuestro Dios Jehová es santo. Pero aquí está la orden. Quiero que lo veamos como Dios quiere que lo veamos, como un mandamiento. Este es un mandamiento. En aquel tiempo, aquí en Éxodo 29, Dios le dijo a Moisés, cuando iba a consagrar, diga conmigo, consagrar a los sacerdotes, les dijo en el versículo 1: esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto. Diga conmigo, un becerro y 2 carneros. ¿Estamos? Entonces aquí era un carnero, el adulto de las ovejas, el que no ha sido castrado, que está con todo el potencial para poder usarse para crianza. Y entonces Dios le dijo, miren, le dijo a Moisés: toma un becerro y toma 2 carneros. Y vamos a entender por qué 2 carneros. Y luego le dio órdenes a la parte después de darle las vestiduras. Si usted lee conmigo en el versículo 10, Dios le dijo qué hacer con el becerro. Le dijo a Moisés: después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. En la enseñanza anterior ya expliqué el por qué tenía que poner sus manos sobre la cabeza del becerro. Y en el versículo 12 dice: y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar de los sacrificios en el tabernáculo, con tu dedo, y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Esto también ya lo expliqué en la enseñanza anterior. ¿Estamos? Muy bien. Y luego entonces dice en el versículo 15: asimismo dice, tomarás uno de los carneros, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Dese cuenta, dice, vas a tomar el primer carnero. ¿Y qué vas a hacer para consagrar a Aarón y a sus hijos? Y que también es para nosotros, porque ahora todos nosotros, repito, estamos llamados a ser sacerdotes santos para Dios. ¿Cuánto lo creen? Todos tenemos ese llamado, pero para ello tenemos que consagrarnos a Dios. ¿Cuántos quieren ser sacerdotes santos para Dios? Bueno, pero tenemos que consagrarnos. ¿Y qué hacemos para consagrarnos a Dios, para dedicarnos a Él, para vivir para Él, para existir para Él? ¿Qué tenemos que hacer? Pues en el lado espiritual lo mismo que hicieron con los sacerdotes, con Aarón. O primero le voy a decir esto: porque después de poner las manos sobre la cabeza del primer carnero, ese carnero era sacrificado y se derramaba la sangre de ese carnero. O sea que ese carnero moría. ¿Y por qué moría ese carnero? Porque al poner sus manos sobre el carnero, estaban poniendo toda la culpa, todo el pecado cometido, todo ese pecado que cometemos de resistirnos, escuche bien, resistirnos a consagrarnos a Dios. Porque todos tenemos un poder también, hermanos, pero es un poder perverso. Todos tenemos una resistencia a consagrarnos a Dios. ¿Me escuchó? Todos, miren, no hay nadie que no tenga esa tendencia a que si se trata de consagrarme a Dios, de vivir para Dios, inmediatamente pongo resistencia. No me gusta. ¿Por qué? Porque por causa de la maldad que hay en nuestro corazón, tenemos la tendencia a querer vivir como queremos, a ser independientes de Dios. Ese es el problema que tenemos. Queremos vivir para nosotros, hacer lo que nosotros queremos, hacer lo que se nos antoja, buscar los deseos de complacer los deseos de nuestra carne. Pero si se trata de estar restringidos, vivir como Dios manda, eso a nuestra carne no le gusta, ¿o no? Seamos honestos, no nos gusta que se nos pongan restricciones, hermanos. Nos resistimos a consagrarnos, a dedicarnos a Dios. Y eso es pecado. Diga conmigo, es pecado. Por lo tanto, cuando ellos ponían las manos sobre la cabeza de ese carnero, era poniendo ese pecado. Señor, reconocemos que somos culpables
culpables de resistirnos, de negarnos a consagrarnos a ti, a dedicarnos a ti, Señor. Señor, perdónanos, y como la paga del pecado es muerte, Señor, aquí está este carnero que va a morir en mi lugar, decían en aquel tiempo. Es como una figura de aquel carnero, por decirlo así, de aquella sangre viva que un día iba a venir a salvarnos, a pagar por todos nuestros pecados. Este se quemaba completamente, porque es una ofrenda del todo quemada. Esto es para consagración. Cuando usted ve en la Biblia o escuche de la ofrenda del todo quemada, se refiere a la ofrenda de consagración. Diga conmigo, ofrenda de consagración. Y eran el becerro y los dos carneros. Este primer carnero era lo que derramaba esa sangre y nos da la fuerza interna. Diga conmigo, fuerza interna. Para eso era este primer carnero. Luego el segundo carnero, versículo 19. ¿Están conmigo? Dice: tomarás luego el otro carnero, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Había que hacer lo mismo. Recordemos que poner las manos sobre la cabeza nos habla de arrepentimiento. ¿Está claro eso? Cuando ellos ponían las manos sobre la cabeza, era un acto de arrepentimiento. Y pobre el animalito, porque era traspasarle mis pecados al animalito. Y el animalito pagaba el pato, la factura. Bueno, es lo mismo con Cristo. Él pagó la factura por nosotros. Él pagó, Él murió por nuestros pecados y derramó su sangre. ¿Está? Entonces, ¿qué había que hacer con este carnero? Póngale atención, pues, porque aquí esto es poderoso. Bueno, dice en el versículo 20: y matarás el carnero, y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos. Y rociarán la sangre sobre el altar alrededor. ¡Hala, qué tremendo esto! Y este carnero era de consagración. De hecho, en el versículo 22, antes de explicarle esto de poner la sangre, vea conmigo el versículo 22. Hablando del mismo carnero, dice: luego tomarás del carnero la grosura y la cola y la grosura que cubre los intestinos y la grosura del hígado y de los riñones y la grosura que está sobre ellos y la espaldilla derecha, porque es carnero de consagración. Carnero de consagración, ¿está claro? Ahora, todas esas cosas de la grosura no lo voy a explicar hoy, pero habla del celo que tiene que ver nosotros. La grosura es toda esa grasa, se quemaba también, y eso, la grasa cuando se quema, revienta y saca chispas. Sí, como cuando usted pone el gordito estamos. Entonces, la grasa, las grosuras habla del celo que tenemos que tener por Dios, estar chispeando de ese celo, de esa pasión por Dios, y esas chispas van a quemar y encender a otros. Pero no voy a entrar en detalles de eso, ¿sí? Algunos tienen más celo que otros, pero ahí vamos, ¿verdad? Ahora bien, regresemos al versículo 20. La sangre de este carnero, en primer lugar, Aarón tenía que tomarla. ¿Y qué tenía que hacer con ella? ¿Qué es lo primero que tenía que hacer? ¿Qué dice ahí en el 20? Ponerla sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón y de sus hijos. Este carnero, se lo voy a poner así, el primer carnero era para darnos fuerza interna. ¿Estamos? La fuerza interna para vencer la resistencia dentro de nosotros a consagrarnos a Dios. Pero con ese poder y esa virtud de la sangre de Cristo obtenemos fuerza para vencer esa resistencia dentro de nosotros. ¿Estamos? Y este otro carnero era para nosotros tener la fuerza y la valentía externa. Diga conmigo, externa. ¿Sí? Para poder resistir. ¿A qué se refiere esto? Era de ponerlo en la oreja, en el lóbulo de la oreja derecha. La palabra derecha en hebreo significa firme, significa diestro. Eso significa derecho. Quiere decir, hermanos, que para nosotros poder vencer la oposición, la resistencia que tenemos afuera, que nos quiere apartar de Dios, que nos impide consagrarnos a Dios, lo primero que tenemos que consagrar a Dios, rendirle a Dios y clamar la sangre de Cristo, es para tener nuestros oídos dedicados a Dios, para tener oídos para Dios.
Porque ¿cómo voy a hacer yo la voluntad de Dios? ¿Cómo voy a saber la voluntad de Dios para mi vida a menos que yo tenga oído para Dios? Si un problema hay dentro del pueblo de Dios, hermanos, si es una pandemia la que hay en el pueblo de Dios, hablando en términos actuales, es que la mayoría de cristianos no oyen la voz de Dios, no conocen la voz del Señor. Y Jesús fue claro al decir: mis ovejas oyen mi voz, conocen mi voz y me siguen. Un carnero en lo natural oye la voz de su pastor, de su dueño, conoce la voz de su dueño. Tal vez el pastor dejó el rebaño de ovejas en lo natural por ahí, tal vez se fue por otro lado, pero cuando el pastor les grita, el carnero conoce la voz de su dueño y corre donde está su dueño y guía al rebaño a su dueño. Hermanos, esto es poderoso. Eso es en lo natural. Es lo mismo en lo espiritual. Para consagrarme al Señor, para vivir dedicado a Él, y como vamos a ver en el Nuevo Testamento, para ser santo en toda nuestra manera de vivir, tenemos que tener oído para Dios. Es por eso que Dios le dijo a Moisés: mire, pon esa sangre en la oreja derecha para que tenga una firmeza, para que sea diestro en oír la voz del Señor, de nuestro pastor. Y es ahí donde se va a ir cumpliendo: el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Por qué? Porque me llevará a pastos delicados, me llevará por sendas de justicia, me llevará a aguas de reposo. Pero ¿cómo me va a llevar a esos lugares si no conozco su voz, si no escucho su voz? ¿Les hace sentido esto? Es por eso que esa sangre, para consagrarnos, necesitamos la virtud de la sangre de Cristo, hermanos. Esa fuerza para destapar nuestro oído espiritual y usted tenga la experiencia de oír la voz de Dios. Si usted no tiene la experiencia de oír la voz de Dios, por favor, busque eso de Dios. Clame la sangre de Cristo, esta virtud de la sangre de Cristo, para que se abran tus oídos espirituales y puedas oír. Y a medida que oyes la voz del Señor, vas a ir conociendo la voz del Señor. Y eso es poderoso. Esa es una experiencia tremenda. Porque todos conocemos mire, entre más oímos una voz, más la conocemos. Por ejemplo, si mi papá viniera en este momento y él hablara allí del otro lado, yo les diría: ahí está mi papá. Y alguien me diría: ¿cómo lo sabes? Es que conozco su voz. ¿O no le pasa a usted eso? Usted conoce la voz de los suyos. Así tenemos que ser con el Señor. Miren, no estemos más con esa sordera espiritual. Esta sangre es la que nos sana de toda sordera espiritual. Y es necesaria para consagrarnos a Dios, para seguir al Cordero, ¿sí? Al Señor Jesús por donde quiera que va. ¿Estamos? Muy bien. ¿Y dónde más tenía que poner las manos? La sangre. ¿Qué dice ahí? En el pulgar de la mano derecha, ¿sí? Recuérdese que derecho significa diestro, significa firme. ¿De qué nos hablan las manos? Las manos nos hablan de obras. Las manos también nos hablan de oración. Y dígame si no, nosotros tenemos una resistencia a hacer buenas obras. Y cuando hablo de buenas obras es de hacer la voluntad de Dios. Nos resistimos a hacerle el bien, principalmente al que nos hace mal. ¿Qué dice la palabra? Que nosotros paguemos con bien el mal, que venzamos con bien el mal. ¿Dice así o no dice la palabra? La palabra nos enseña que nosotros, hermanos, seamos bendición para las demás personas, pero nos resistimos, solo pensamos en nosotros mismos. Estamos preocupados de nosotros mismos. Y sí nos interesan los demás, pero para ver qué me dan. Sí, para ver qué me dan. Pero mis hermanos, las manos hablan de obras. Nos cuesta hacer buenas obras. ¿Qué es una buena obra? Aprendamos. Una buena obra delante de Dios es cuando hacemos su voluntad, sea lo que sea y pase lo que pase. Eso es hacer una buena obra. Y también nos habla de oración. Dice la palabra, hermanos, y acompáñenme ahí por favor para que veamos que está ahí en la Biblia. Pero dice vamos a ver en 1 Timoteo 2:8. En 1 Timoteo 2:8 dice: quiero pues, dice, que los hombres oren en todo lugar. ¿Cómo? Levantando manos santas, sin ira y sin contienda. En otras palabras, tener un corazón perdonador. Diga conmigo: un corazón
perdonador. Pero miren, hermanos, levantar manos santas sin ira y sin contienda no es fácil, porque con las circunstancias del día a día, dígame si no siempre tenemos molestia o tenemos contrariedades, y entonces tenemos que tener cuidado con nuestras manos para orar. No podemos orar ni podemos ser efectivos en oración levantando manos con ira y con contienda. Dios no nos va a escuchar. ¿Me está escuchando usted? Entonces, pero dice, pon la sangre en su mano derecha. En otras palabras, es la sangre de Cristo lo que me da la fuerza, me da la valentía para perdonar. Porque necesitamos valentía para perdonar. Porque no es fácil perdonar, más cuando nos han herido, nos han dañado muy fuertemente. Dígame si no se necesita valentía. Tomar la decisión de perdonar. Señor mío, Dios mío, la verdad es que tengo resistencia a perdonar, Señor. Yo clamo, Padre, la sangre, la virtud de la sangre de Cristo, con esa fuerza, esa virtud del carnero, de fuerza, de valentía, para perdonar, Señor. Aplica esa sangre en mis manos. Y yo le digo, Señor, no solo en mi pulgar derecho, Señor, satura, baña con mis manos espirituales con la sangre, la virtud de la sangre de carnero de Cristo, Padre, para que yo perdone, para que yo renuncie, me sacuda toda la ira, toda la contienda y pueda levantar manos santas, sin ira, sin contienda a ti, Señor, lavadas con la sangre de Cristo Jesús. Y mis obras sean buenas obras. Mire, mis obras sean fundamentadas en la sangre de Cristo Jesús, haciendo su voluntad. Una cosa es conocer la voluntad de Dios y otra cosa es hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo hago para hacer la voluntad de Dios, para no resistirme? Que la sangre, con la virtud de carnero de Cristo, obre en cada uno de nosotros, en nuestro corazón. ¿Estamos? Sí me estoy dando a entender con esto. Es por eso que le dijo, tienes que tener buenas obras para ser un sacerdote consagrado, dedicado a Dios y ministrar como ministra nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesús. Tienes que tener manos limpias. Tienes que tener manos para hacer el bien. Tienes que tener manos para vencer con el bien el mal. Pero ¿cómo lo logro? Con el poder, con esta virtud de la sangre de Cristo, de la virtud del carnero. ¿Estamos? Y por último, ¿en dónde tenían que poner la sangre? ¿En dónde? En el pulgar del pie derecho. ¿De qué nos hablan los pies? Nos hablan de nuestro caminar, de caminar rectamente delante de Dios. Para estar consagrados al Señor tenemos que aprender a caminar rectamente, a caminar derechamente delante de Él. Pero principalmente, escuche lo que le voy a decir, es para que vayamos por el camino de la perfección. La Biblia nos habla de varios caminos, y hay caminos que parecen rectos, pero son caminos de muerte. ¿Está escuchando? Hay caminos que parecen rectos, pero son caminos de muerte. Pero la Biblia también nos enseña de caminos buenos. Usted puede investigar en su Biblia. La Biblia habla del camino de la santidad, habla del camino de la perfección, habla del camino de la vida. Todos ellos son sendas dentro del camino que es Jesús. Pero andar en el camino de la perfección, hermanos, para ello se quiere valentía, se quiere fuerza, pero no humana. Es una fuerza divina la que necesitamos. Ir en el camino de la perfección es ir en el camino que me lleva a la casa del Padre. Es un camino de restauración, de morir a mí mismo, a los deseos de mi carne, al pecado, a toda la maldad que hay en mi corazón. Ir en el camino de la perfección, hermanos, es un camino de limpieza de mi corazón. Muchos son los llamados a ese camino, pero pocos son los escogidos, porque para ellos se quiere valentía. Es el camino que me lleva a la vida del reino de Dios. Y Jesús dijo, los valientes arrebatan el reino de Dios. Y si usted me acompaña al libro de los Salmos, en el Salmo 101, versículo 6. Esto es poderoso. Estamos hablando de consagrarnos, pero no con nuestras fuerzas, sino con el poder de la sangre de Cristo Jesús.
eso se trata. Pero teniendo entendimiento de lo que la sangre de Cristo hace en nosotros. La sangre de Cristo nos da poder. Diga conmigo, la sangre de Cristo me da poder, me da fuerza y me da valentía. ¿No es poderoso eso? Nosotros por naturaleza somos cobardes a consagrarnos a Dios. Somos cobardes a dedicarnos a Dios porque tenemos miedo a qué va a decir la gente si yo me consagro y me dedico a Dios. La realidad es que tenemos cobardía. No hemos sido valientes para dedicarnos a Dios y hacer a un lado, hermanos, todo aquello que sé que no me ayuda para que yo camine y corra a la casa de mi Padre Celestial. Pero la sangre de Cristo, no olvidemos esto, tiene esa virtud que Dios nos enseña a través del carnero. Nos da fuerza, nos da valentía y va si no la necesitamos en este tiempo. Ser valientes para en nuestra casa, en nuestra familia, de decirles: miren, yo en mi casa vamos a servir a Jehová, nos vamos a dedicar a Jehová. Es lo más sabio que podemos hacer. Y dice en el Salmo 101, versículo 6, vea lo que Dios dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén, ¿qué dice? Conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Pero le tengo noticias, no está hablando de servirle aquí en la tierra, está hablando de servirle en la Nueva Jerusalén. El que ande en el camino de la perfección, el que sea de los bienaventurados de limpio corazón, este me servirá. ¿Dónde? En la Nueva Jerusalén. Acompáñame a Apocalipsis capítulo, por favor, 21. Vamos a leer solo 2 citas más. Apocalipsis 22. Apocalipsis 22. Hablando de la Nueva Jerusalén, en el versículo 2 y 3 dice: y en medio de la calle de la ciudad, y a uno a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Y el versículo 3 dice, hablando de la Nueva Jerusalén: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. ¿Y qué dice? Y sus siervos. A eso se refiere el Salmo 101. El que ande en el camino de la perfección será de estos siervos. ¿Sabe qué tipo de siervos son? Son la ayuda idónea del Cordero, es la esposa del Cordero. Y sus siervos, dice, le servirán y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Hermano, qué privilegio. Mire, de verdad esto nos libra de tantas cosas. Si a usted no le han tomado en cuenta para servir en algo en la iglesia, no se preocupe. Usted ande en el camino de la perfección. Usted prepárese para servir eternamente en la Nueva Jerusalén, viendo el rostro del Padre, viendo el rostro del Cordero. Ese servicio busquemos, ese privilegio busquemos. Y le va a pedir que se ponga de pie. Vamos a leer el último versículo nuevamente ahí en Éxodo capítulo 29. A mí esto me emociona, esto es poderoso. Saber que la sangre de Cristo me da fuerza y me da valentía. Ya no luchemos con nuestras fuerzas. Ya no diga, ahora sí me voy a proponer, me voy a portar bien, me voy a consagrar a Dios. Mire, de verdad, se va a decepcionar de usted mismo. A la vuelta de la esquina estamos fallando. Y al rato decimos, ya no lo vuelvo a hacer. Y al rato lo estamos haciendo otra vez. Pero qué poderoso es que usted dedique tiempo en oración y todos los días a pedir que esa virtud de fuerza y valentía de la sangre de Cristo representada en el carnero opere en usted. ¿Cuánto tiempo tengo que hacerlo? Bueno, en Éxodo 29 dice, en el versículo 35: así pues harás a Aarón y a sus hijos conforme a lo que yo te he mandado, le dice Dios. Por 7 días los consagrarás. Ya conmigo, 7 días. El 7 nos habla de perfecto, nos habla de completo. En otras palabras, Dios le dijo a Moisés: hagan eso, practiquen esto,
Trabaje en esa trabaje en esa consagración hasta que sea perfecta, hasta que estén completos, hasta que tengan la santidad de Dios formada completamente en ustedes, hasta que seamos santos como nuestro Padre es santo. Hasta que seamos santos. No dejemos de clamar, de pedir y, por decirlo así, de usar esta virtud de la sangre de Cristo hasta que seamos perfectos en santidad. Como dice en 2 Corintios 7:1, solo se lo menciono, teniendo tales promesas. Y quiero que me lo pongan ahí en pantalla para que usted lo pueda leer, ya que está ahí de pie. Dice en 2 Corintios 7:1, teniendo tales promesas, limpiémonos, dice, de toda contaminación de espíritu y de alma, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Eso es consagrarnos. Eso es consagrarnos, vivir para Él. Pero hay que empezar reconociendo que hemos pecado, porque nos hemos resistido a consagrarnos. ¿Cuántas veces Dios nos ha llamado a dedicarnos a Él y no le hemos hecho caso? ¿Cuántas veces hemos elegido más por las cosas de esta vida, de este mundo, a buscarlo a Él, a servirle acá, a dedicarnos a Él, a dedicar tiempo a la palabra, a alimentarnos, a saturarnos con la palabra, a dedicar tiempo a orar y conocer su voz? Nos da pereza. Tal vez en algún momento alguien de ustedes ha dicho: oh, sí, voy a estudiar mi Biblia. Y cuando ya va a estudiar su Biblia, se acuerda que tiene que hacer esto y lo otro, y dice: no, y después, y se pone a hacer eso otro. O empieza usted a estudiar su Biblia y le da sueño. ¿No le ha pasado? Eso es lo que se levanta dentro de nosotros. ¿Cómo poder vencer eso? Solo con el poder, con esa fuerza de la sangre de Cristo Jesús. Clame la sangre de Cristo Jesús. Pero hay que pedirle perdón a Dios. Decirle: Señor, reconozco que yo he pecado. Hasta aquí, Señor, cuánta oportunidad me has dado para consagrarme y no la he aprovechado. Y entre más viejos somos, más hemos fallado. Más hemos fallado. Los que tenemos 20 años, por 2 casi, 3 casi, ¿cuánta oportunidad hemos tenido? Pero hemos preferido otras cosas. Padre bendito, reconocemos que somos culpables. Señor, venimos al trono de tu gracia en este momento. Te suplicamos, Señor, que nos perdones. Hemos pecado, hemos fallado en consagrarnos a ti, Señor nuestro y Padre nuestro. Señor, reconocemos que en nuestro corazón hay resistencia. Señor, hay, una negación en nosotros para buscarte, para consagrarnos a ti. Señor, reconocemos que en nuestro corazón se levanta, Señor Dios, esta resistencia, esto que nos hace rechazar, Señor, quitar, apartar, Señor, toda oportunidad de consagración a ti. Perdona esta dureza de corazón, Señor. Perdónanos por nuestro corazón no arrepentido, Señor Dios Santo. Padre bendito, te pedimos perdón. Yo te pido perdón, Señor, y te suplico, Padre, que borres todos mis pecados delante de ti. Y dale conmigo y clamo, Padre, la virtud de la sangre de Cristo, esa virtud representada en el carnero, esa virtud de fuerza, esa valentía que necesito, esa fuerza interna, Padre, para vencer estos pensamientos, estos argumentos, esto que me impide, Señor, consagrarme a ti. Necesito esa valentía que da la sangre de Cristo, Padre, para poder resistir las tentaciones, los estorbos, las distracciones en este mundo que me impiden consagrarme a ti. Me estorban, Señor.
Yo necesito tu ayuda. Dile conmigo: Señor, yo necesito tu ayuda. Necesito la sangre de Cristo. Ya no quiero seguir siendo como soy. Ya no quiero vivir como he estado viviendo. Quiero vivir para ti, Señor nuestro y Dios nuestro. Quiero consagrarme a ti. Quiero dedicarme a ti. Bendito Dios. Levante sus manos.